Durante las últimas semanas hemos estado viendo una serie titulada Para la Gloria de Dios. Y hoy día específicamente vamos a trabajar el tema del ayuno para la gloria de Dios. Es un tema que viene al caso por los 10 días de ayuno que estamos a punto de comenzar. Dame la primera, por favor. Ustedes saben que todos los años tenemos 10 días, en realidad 21 días de ayuno. Estos 21 días usualmente los hacemos en marzo. Lo que hicimos o decidimos hacer este año es no hacer 21 días seguidos en marzo, sino que fragmentarlo en 2 secciones de 10. Porque el ayuno de marzo nos dejaba bien parados, pero ya hacia agosto ya estábamos flaqueando. Entonces dijimos, vamos a hacer 2 tandas de ayuno, 2 tandas de 10 días. Y hoy día vamos a ver un poco este tema, de por qué ayunamos, cómo lo hacemos, cómo lo vamos a hacer en específico, pero también qué es lo que esperamos de este ayuno. Y para eso vamos a analizar 2 textos que aparentemente son contradictorios, pero en realidad no, que es Colosenses 2 y 1 Corintios 9. Vamos a partir primero viendo Colosenses 2. Así que si tienen sus Biblias pueden abrirlo ahí o si no leerlo acá adelante. En Colosenses 2, versículo 16, dice lo siguiente. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Ya, Pablo está argumentando acá contra la tendencia humana religiosa de llevar a cabo rituales, hacer distintos tipos de ritualidades externas, como si eso tuviese poder sobre la carne. Él dice no tiene. Recuerden que para la primera iglesia uno de los grandes temas era la tendencia judaizante que tenían. Es decir, que llegaban cristianos judaizantes que decían tenemos que volver a cumplir la ley de Moisés con toda su ritualidad y ceremonias. Y Pablo decía, no, todas esas ceremonias se cumplieron en Cristo. Entonces, él dice, miren, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La palabra apetitos acá es plesmoné, que tiene que ver con saciar, con llenar. Ninguna de estas cosas pueden realmente saciar la carne como para que la carne deje de desear. La carne siempre va a tener ganas, siempre va a tener hambre, siempre va a desear. El duro trato al cuerpo no logra callar esa hambre de la carne, no logra eliminar ese apetito de la carne. Sea lo que hagamos, ese apetito va a estar. La carne caída, hagamos lo que hagamos, toda nuestra vida va a desear, va a tener hambre, va a querer. Podemos venir a la iglesia todos los días, podemos ayunar 360 días al año y la carne va a seguir deseando. Eso es lo que está diciendo. Los apetitos van a seguir estando ahí. Porque esos apetitos van a estar ahí ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos cuerpos nuevos, hasta la venida del Señor. Porque esta carne caída siempre va a desear mal. Tu carne, mi carne, siempre desea mal. Nuestro cuerpo siempre quiere el mal. Quiere mentir, quiere acomodarse, es flojo. Le gusta el camino corto y engañar, y la lujuria, y la codicia. La carne siempre desea mal, constantemente. Entonces, Pablo dice acá, si tú piensas que tu duro trato al cuerpo va a eliminar eso, no lo va a eliminar. Eso será eliminado cuando tenga un cuerpo nuevo. Así que la carne siempre desea. Y de esto hemos estado hablando durante los últimos meses. Ustedes se acordarán que hemos estado hablando de los deseos, ¿no es cierto? De este apetito de la carne. Lo estuvimos viendo y estuvimos viendo distintos pasajes que les voy a recordar uno al menos, que es el de Santiago, que explicaba cómo funciona esto.
En Santiago 1:13 leíamos esto hace un mes atrás, cuando dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Santiago le dice acá a la iglesia, miren, no es Dios el que te tienta. No es Dios el que te lleva ahí a pecar, no, dice él. Es tu propia carne. Es tu concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Los malos deseos de la carne. Esa es la concupiscencia. Entonces, son tus propios malos deseos los que te tientan. Y tú tomas esos deseos. ¿A dónde los tomas? En tu mente. En tu mente, en tu hombre interior, en tu corazón. Tú tomas estos deseos y los concibes. La concepción es distinto al parto. La concepción es previa. Es algo oculto, algo que ocurre adentro. Una vez concebido, después hay que esperar un tiempo nomás y lo das a luz externamente. Entonces, si seguimos este diagrama de lo que describe Santiago, es parte del deseo, un pequeño deseo que puede ser legítimo, puede ser bueno. Deseo que mi esposo me abrace, me trate bien, me diga palabras bonitas. Pero ese deseo empieza a tener por así decirlo, un valor excesivo, a tal punto que estoy dispuesto a tal vez romper las reglas de Dios. Aparece otro hombre. Y ese hombre me da cariño, me da afecto, me da palabras bonitas. Y yo empiezo a pensar, oye, aquí hay alguien que realmente me quiere. Y me quiere más que mi esposo. Tal vez podría irme por acá. Y empieza a haber una batalla en nuestra mente. Si yo tomo ese deseo y lo concibo en mi mente, lo empiezo a aceptar, lo empiezo a masticar, le empiezo a dar vuelta, el pecado ha sido concebido. De ahí al parto del pecado es solo cosa de tiempo. Porque ya en mi hombre interior ya pequé, ¿no es cierto? El hombre interior es el corazón, tu mente, tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones. Y una vez que uno exterioriza esto, por ejemplo, adulterio, consecuencia de eso va a ser muerte, destrucción, más sufrimiento. Y eso en cualquier índole de pecado. Podría ser también la codicia material, el deseo de ganar más plata, de tener más plata. Puede ser tal vez un deseo que uno dice es necesario, pero si toma esta connotación excesiva, estoy dispuesto ya de repente a traspasar las normas de Dios. Se ha transformado en un ídolo. El deseo ahora es más importante que la ley de Dios misma. Entonces empiezo a masticar y a pensar, bueno, ¿y si tomo de alguna manera esto que me está pasando y pido licencia y trabajo al mismo tiempo en otro lugar? Y así tengo 2 ingresos por un mes que sea y salvo el mes y pido un certificado falso por aquí y empiezo a concebir en mi mente el engaño, la mentira. Una vez concebido acá, falta poco para que lo consiga también realmente físicamente. Todo parte en el hombre interior. Por tanto, estuvimos hablando hace un mes atrás que a qué debíamos velar, a qué debíamos estar atentos. Al corazón. Tenemos que estar vigilantes y atentos a lo que estamos pensando. ¿Qué estamos pensando continuamente? ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Por qué estoy tomando las decisiones que estoy tomando? Debemos estar vigilantes. Atentos al hombre interior, atentos al corazón. Si queremos vivir entonces una vida que glorifica a Dios, debo estar vigilante a los deseos. Porque esos deseos no van a acabar. Y ahí es donde está el texto de Colosenses. Cuando dice, vuelvo a Colosenses 2, tales cosas, el duro trata al cuerpo, dice. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Por mucho que yo ayune, que yo me congregue, la carne va a seguir teniendo apetito. Mi carne siempre va a desear. Por tanto, ¿cuáles son mis expectativas con el tema del ayuno? Porque al menos tenemos una cosa clara, que aunque ayunemos 10 días, mi carne va a seguir siendo mala. Va a seguir deseando cosas malas. Entonces, ¿para qué ayunamos? Esa es la pregunta que sigue. Y ahí es donde viene el texto de 1 Corintios 9. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren,
pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo entiende que el duro trato al cuerpo no hace desaparecer los deseos, pero él también entiende que esos deseos no podemos permitir que nos controlen, sino que lo que hay que hacer es sujetarlos a servidumbre. Ahí es donde él dice, yo golpeo mi cuerpo, no porque él se golpee literalmente, se pegue el latigazo, sino que está hablando de toda esta, ¿no es cierto?, metáfora de la carrera y de abstenerse de las cosas y de luchar, no vaya a ser que quede eliminado en esta carrera, que quede fuera del ministerio. Él dice, no, yo lo que voy a hacer, yo trato mi cuerpo severamente, lo coloco a servidumbre, porque nuestra carne caída, podría ser como un niño malcriado. Un niño malcriado que si uno le da el gusto en todo, termina dominándote, termina controlándote. Por tanto, él dice, no, lo que voy a hacer es no le voy a dar rienda suelta a mis deseos. No voy a dejar que lo que la carne desee, eso haga. No voy a permitir que mi vida gire en torno a saciar los apetitos de la carne. Porque los apetitos de la carne siempre van a estar. Por tanto, voy a sujetar esos apetitos a servidumbre. Y ahí es donde está el tema del ayuno. Porque el ayuno no elimina los deseos de la carne, pero sí los pone bajo servidumbre. El ayuno no elimina los apetitos de la carne, pero sí es un ejercicio valioso de sujetar estos deseos y crucificarlos. Cuando ayunamos, chocamos frontalmente con lo que la carne más desea, comida. Es algo bien concreto, pero que tiene una gran importancia en todos los ámbitos en realidad. Porque tal vez estás luchando con algún pecado. Supongamos que estás luchando con la pornografía. Y tú dices, ya quiero dejar la pornografía y no puedo dejarlo. Es probable que ese no sea tu único tema. Que en realidad sean muchos temas y que en realidad un tema subyacente es que tu carne no está sujetada a servidumbre. Entonces tal vez ves pornografía, pero probablemente también eres comilón. O probablemente también no sabes manejar bien la plata. Entonces si quieres comprar algo, vas y lo compras. Te viene el deseo y lo haces. Y te encalillas, te endeudas. Probablemente tu carne está desembandada en varias áreas. Y le has dado rienda suelta. Entonces el ayuno es importante. Porque el ayuno es decir, no. Lo que vamos a hacer es vamos a seguir el deseo del espíritu, no el de la carne. Vamos a sujetar los deseos de la carne. Vamos a ponerlos en servidumbre. Y no es el siervo, el esclavo, el que le da órdenes al Señor. Es el Señor el que le da órdenes al esclavo. Por tanto, ya que los deseos van a estar siempre, lo que vamos a hacer es los vamos a sujetar a los pies de la cruz. Entonces el ayuno sí tiene un sentido. Sí es fomentar el espíritu. Sí trae mucho crecimiento. Pablo explica esta dinámica entre carne y espíritu y los deseos en Gálatas 5. Un famoso pasaje que dice así: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este pasaje dice varias cosas. En primer lugar, en el cristiano batallan dos tipos de deseos. Los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. En un inconverso no batallan dos tipos de deseos. El inconverso solo tiene un deseo. Los deseos de la carne. Entonces, ¿qué es lo que
hace en general el mundo y el ser humano. Le viene el deseo de la carne y lo lleva a cabo. Viene el deseo y lo hace. Pero el cristiano, el que ha nacido de nuevo, tiene un gran regalo de parte del Señor. Un grandiosísimo regalo. Es Dios mismo. Dios se regala a sí mismo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Por tanto, ahora tenemos la mente de Cristo, al Espíritu del Señor. Y Él ahora trae los deseos de Dios a nosotros. Y empezamos a tener una batalla en nosotros. Por un lado, mi carne que desea, y por otro lado, el Espíritu que desea. Toda mi vida, el Espíritu va a poner deseos y la carne va a poner deseos. Los deseos del Espíritu son contrarios a la carne. Los deseos de la carne son contrarios al Espíritu. Dos tipos de deseos entonces. Estos deseos no los podemos eliminar. Pero sí nos podemos endurecer hacia uno de los dos. Los deseos no son eliminables. Una vez que tú estás en el Señor y el Espíritu Santo está en ti, aunque estés muy alejado y muy descarriado, tú sabes que en lo profundo el Espíritu siempre te está hablando. Siempre está redarguyendo. Tú intentas tal vez por fuera hacerte el fuerte y el choro y no, es que el Señor, yo ya me alejé de todo, pero el Espíritu te habla y te habla, porque ahí está el corazón regenerado. El Espíritu sigue lanzando sus deseos, poniendo sus deseos en tu mente. Por otro lado, aunque tú estés toda la vida acá en la iglesia y activo y participando y buscando el Señor y todo, la carne también toda la vida te va a poner sus malos deseos en tu mente. No importando lo que hagas, esos malos deseos van a estar toda la vida. Entonces, el tema acá es a quién vamos a servir y a quién vamos a sujetar. ¿Contra qué nos vamos a endurecer? ¿Contra los deseos del Espíritu o contra los de la carne? Porque en este pasaje lo que también vemos es que es posible ser cristiano, tener al Espíritu y sin embargo caminar como carnal, siguiendo los deseos de la carne, endurecidos contra el deseo del Espíritu. Entonces yo puedo ser cristiano y ser un carnal, y tener frutos de la carne y seguir los deseos de la carne porque me he endurecido contra el Espíritu, aunque nunca voy a poder callar el Espíritu, porque el Espíritu siempre va a darnos sus deseos. Pero también podría ser al revés. Podría empezar realmente a dejarme guiar por los deseos del Espíritu y crucificar los deseos de la carne. No satisfacerlos. No satisfacerlos. Entonces hay una batalla, y una batalla que ocurre en el hombre interior, que ocurre en mi mente, en mi corazón, en mis emociones, donde tengo que detenerme y empezar a reflexionar. ¿Por qué estoy pensando lo que estoy pensando? ¿Estoy malcriando mi carne? ¿Estoy haciendo todo lo que mi carne quiere? Es decir, si mi carne quiere ir al refri, voy al refri, y si quiere sacar eso, lo saco. Y si quiere sacar otra, lo saco otra vez. Y si quiero sacar todo, lo saco todo. ¿Qué tanto malcrio mi carne? ¿Qué tanto me controla mi carne? Ahora, lo otro que también nos damos cuenta en este pasaje es que el tener malos deseos no justifica nuestro pecado. Porque a veces justificamos nuestro pecado diciendo es que yo soy así porque me vienen estos pensamientos. Es que yo soy enojón, así que peleo con todo el mundo porque total, soy así, me viene este deseo. El deseo no justifica el pecado. Es que me viene el deseo de amar y poder besar a otro hombre. No porque tienes el deseo, significa que te da permiso a pecar. Es distinto. Una cosa es un deseo y otra cosa es llevar a cabo este deseo, concebirlo. ¿Me entienden? El deseo no justifica nuestro pecado. En cualquier área. Una cosa es el deseo de la carne. Nuestra carne siempre va a desear cosas malas, de cualquier ámbito. Otra cosa es pecar. Entonces, tu carne, mi carne, siempre va a desear el mal. Siempre. Puede desear distintos tipos de cosas. Codicia y perversiones. Pero eso no justifica el que realmente cedamos frente a esos deseos. Porque también en tu mente van a aparecer los deseos del
espíritu. Entonces, por un lado va a decir, ya, quiero orar. Y tu carne te va a decir, pero primero, ¿por qué no mandas ese correo? Y el espíritu te va a decir, ya, pero no, mejor oro al tiro. Y tu estómago te va a decir, ¿y por qué no buscas un pancito y oras con el pancito mejor? Y uno dice, buena igual. ¿Entienden? Entonces el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pablo no dice eliminen los deseos de la carne, porque los deseos de la carne no son eliminables. Esos deseos los va a eliminar el Señor. ¿Cuándo? Cuando Él venga y te dé un cuerpo nuevo. Pero por ahora tienes que aprender a lidiar con tu carne. Tienes que aprender a sujetar los deseos. Tienes que aprender a sujetarlos a servidumbre, los deseos de la carne, y someterte al deseo del espíritu. Ahí hay un acto deliberado de tomar esta bendición de tener la mente de Cristo y ahora vivir en pos de eso. Andar en el espíritu, dejándose guiar por el espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Entonces, el ayuno tiene precisamente este objetivo doble, de andar en el espíritu y poner la carne bajo servidumbre. Por un lado, no satisfacer lo que la carne quiere y por otro lado, andar en el espíritu. Cuando andamos en el espíritu, le damos la espalda a la carne, automáticamente. De esta manera, el foco del ayuno no es solamente el duro trato al cuerpo, sino que tiene que ver con el tiempo especial de dedicación al Señor. Este tiempo de poder decir, Señor, realmente quiero seguir tus deseos. No mis deseos carnales, sino que tus deseos. El ayuno tiene entonces una idea, un principio más grande que simplemente el tema de la comida. El tema de la comida es algo bien concreto y es algo que nos hace recordar toda esta batalla que ocurre en nosotros. Y es algo que nos ayuda también a poder morir a lo que es la carne. No es una manda o una huelga de hambre, sino que son 10 días especiales de búsqueda del Señor, de andar en el Espíritu, de andar en Él. El foco principal, por tanto, ni siquiera es la comida. El foco principal es andar en el Espíritu. Cada uno de ustedes recibió en la entrada una hoja, ¿no es cierto? Y si no la han recibido, la pueden recibir después a la salida. Ahí ustedes tienen anotados unos desafíos y que van más allá de lo que significa el tema de la comida. Tiempo diario a solas con Dios, de oración, de estudio, de pasar tiempo con el Señor, de gozarse en Él. Tiempo diario de oración, lectura bíblica familiar, juntos como núcleo, poniendo al Señor como centro. Ayuno de alimentos, de acuerdo a este listado. Acá hay un listado que ustedes pueden ahí revisar. ¿Es obligación que ustedes participen? No, esto es libre, porque tiene que ver con tu vida personal, tu vida espiritual con el Señor. La invitación es a que podamos participar todos juntos. Claro que sí, va a ser un tiempo de gran bendición, pero es personal, no es algo que uno pueda imponer a otro. ¿Qué es lo que sugerimos en este listado? Que coma sanito estos 10 días. Frutitas, verduras, carne blanca. Sanito, porque nuestra carne siempre quiere chanchar, siempre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar mañana, día lunes, cuando parta el ayuno? Tu carne te va a decir, justo hoy día yo tenía tantas ganas de comer un pastelito. Incluso, por la experiencia que hemos tenido de los ayunos, incluso los vegetarianos, durante los 10 días de ayunos quieren comer asado. Porque es cosa que uno le diga no a la carne, y la carne que va a decir, oh, no, ahora sí quiero. Por eso la carne es como un niño malcriado, es cosa que uno quiera ponerle freno, y se revela. Pero no por eso vamos a echar pie atrás, porque ¿qué vamos a hacer? Que nuestra carne haga lo que quiera. Por tanto, ¿va a ser batallado? Claro que va a ser batallado. ¿El ayuno va a eliminar los malos deseos? No los va a eliminar. Es un ejercicio de sujetarlos a servidumbre. En la página siguiente, ustedes tienen desafíos específicos de lo que significa andar en el Espíritu.
Desafíos como disfrutar un paseo o caminata con nuestro Padre Celestial, examinar nuestro corazón y pedir perdón a nuestro núcleo familiar íntimo por nuestros errores, revisar mis relaciones interpersonales, reconciliarme con aquellos que estoy en conflicto. Este es un tiempo, cosas que tal vez hemos estado pateando por mucho tiempo. Durante estos 10 días vamos a dejar las relaciones bien saneadas. Pida perdón a todo el mundo. Restáurese. Restaure las relaciones. Vamos a visitar tal vez a algún familiar o llamar a alguien que tenemos tirado ahí hace tiempo. Honrar a nuestra familia, a nuestro núcleo cercano, diciéndole palabras bonitas de afirmación o escribiéndole. Presentarle el mensaje del Evangelio a alguien. Debiéramos constantemente estar ahí con el calzado puesto de la disposición de evangelizar. Durante estos días, ore, dígale, Señor, yo quiero presentarle el Evangelio a alguien. Ábreme las puertas para poder hacerlo. Hacerle algún regalo a alguien. Incluso también regálele plata a alguien necesitado, a alguien que el Señor ponga en su corazón. Es tan importante ser dadivoso. Visitar o llamar a algún enfermo. Dedicarle tiempo de calidad a alguien que lo requiera. Es decir, andar en el Espíritu. Es mucho más allá de simplemente no comer. Tiene que ver entonces con 10 días donde nosotros nos consagramos, le decimos, Señor, yo entiendo que así debiera ser toda mi vida. Al menos partamos con estos 10 días. Andando en el Espíritu. Muriendo a la carne. Con este impulso de hacerlo todos juntos. Todos juntos muriendo a la carne. El lema de esto tenemos 2. Primero, el de Gálatas 5, que ustedes ven ahí, de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Es un lema ahí importante, porque ahí con ese lema nos damos cuenta de que vamos a batallar, nuestra carne va a querer, pero ahí de la pelea. Te tiene el Espíritu del Señor, siga los deseos del Espíritu. Pero también hay otro pasaje que hemos estado leyendo durante los últimos domingos, que es el Salmo 62, ¿no es cierto? En Dios solamente está acallada mi alma, está en paz mi alma. Entonces cuando su carne le diga, hoy la chorrillana hoy día vendría de lujo, usted le va a decir, alma mía, tú no necesitas una chorrillana. Sí, te va a decir, necesito una chorrillana. No. Tú lo que necesitas es del Señor. Y después te va a decir, ya, bueno, ya, pero un completito. Y tú le vas a decir, alma mía, en Dios solamente está acallada mi alma. Y ahí se va a quedar callada al menos 30 minutos. Y después va a volver a desear. Y va a intentar por acá y por allá. Y el otro tema, que se me olvidó mencionarle, el punto 4 de la página 1. Que por lo mismo, como el foco acá es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, tal vez tienes alguna actividad que es adictiva. Alguna actividad que incluso puede ser buena, como el deporte o lo que sea, pero que cuando la carne te dice upa, tú dices chalupa, ¿no es cierto? Eso también, suspendámoslo. Porque tiene que ver con todo esto de sujetar la carne, decirle, no, está bien, pero no voy a hacerte caso en lo que tú quieres, carne. Sobre todo con los temas tecnológicos. Eso es un tema que es altamente adictivo. Los celulares, ¿no es cierto? Internet, las series, Netflix y películas y el cine y qué sé yo, tantas cosas que tal vez son adictivas en tu vida. Y dedican muchas horas del día a eso, mucho tiempo a eso. Bueno, es tiempo de dejar eso a un lado y buscar del Señor. Y tal vez ahí en tu mesa esté el celular y la Biblia, celular y Biblia, celular. Saque el celular a un lado, lea la Biblia. La oración es tan importante porque en la oración nosotros sujetamos activamente la carne. Usted va a empezar a orar y se le va a ir la mente a otro lado. No se frustre por eso. Nos pasa a todos. Vuelve el pensamiento. Y céntralo en Cristo. Y va a seguir orando y se le va a ir la mente. Toma el pensamiento y céntralo. Y si son 1000 veces, 1000 veces. Porque de esa manera sujetamos la carne. Entonces va a empezar a cantar acá, canta alabanza y se le va a la mente. Tome la mente y póngala otra vez ahí en la alabanza.
Y ese ejercicio debemos hacerlo hasta que la carne ya esté bien sujeta y sigamos los deseos del Espíritu. Y con los deseos del Espíritu al revés, van a venir los deseos del Espíritu y usted va a decir, ah, qué lata. Y ahí tiene que decir, no, sí, lo vamos a hacer. Hasta que tenga la práctica de obedecer los deseos del Espíritu. ¿Ya? Creo que comprendimos el objetivo entonces este ayuno. Tiene que ver más allá del tema comida. Tiene que ver con pasar un tiempo de comunión, de bendición con el Señor, de disfrutar de Él, de seguir los deseos del Espíritu y sujetar los deseos de la carne. Durante estos 10 días vamos a tener 2 servicios especiales los días miércoles. Todos los miércoles en realidad hay oración AM y PM que es abierto a toda la congregación. Pero en la oración PM durante estos siguientes 2 miércoles vamos a tener un servicio general que va a ser a las 7:30. También para reforzar el tema del ayuno, para todos aquellos que quieran venir a estos servicios especiales de los siguientes 2 miércoles. Y al segundo miércoles vamos a entregar el ayuno, porque son 10 días, es decir, partimos mañana, terminamos el otro miércoles. ¿Bien? Vamos a orar, entregar este tiempo al Señor. Padre Santo, te agradecemos porque tú nos permites este tiempo de bendición, de poder buscarte, de poder bendecirte, de sujetar los deseos de la carne y permitir que los deseos del Espíritu nos direccionen. Porque en tu misericordia y en tu paciencia constantemente pones buenos deseos en nosotros. Queremos seguir esos deseos del Espíritu, no acallarlos, sino que al revés, acallar los deseos de la carne. Te rogamos que pongas en nosotros el querer como el hacer. Que pongas en nosotros, Señor, las fuerzas para llevar esto a cabo, porque sin ti no podemos. Te damos gracias porque tú ya has puesto todas las cosas a disposición para que podamos vivir una vida en piedad como a ti te agrada. Te entregamos este tiempo de ayuno que estamos iniciando como congregación, sabiendo que será de gran bendición. Amén. Amén.